Hoy voy a presentar el Juan Sánchez Valderrama, el libro de auditoría de confiabilidad de la gestión del 2024 de la Unidad de Auditoría Interna, informe de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre del 2022. Legajo de planificación y tenemos de acuerdo al índice. Vamos a presentar después el libro de la auditoría de confiabilidad de acuerdo a las normas de auditoría de confiabilidad. Bien, muy buenas noches, muy buenas tardes para algunos. Vamos a hacer una práctica de las normas de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros para la gestión aplicando con la resolución de la Contraloría 073-2021 del 28 de octubre de 2021 con el código NE/CE 114 versión 1 que se va a poner en vigencia a partir del 3 de enero del 2022. De acuerdo a las normativas, ya se va a poner en vigencia para la gestión del 2022 y 2023, aplicando las normativas de las auditorías de los estados financieros. Vamos a ver aquí con qué se va a trabajar el del 2. Dentro del memorando de planificación general vamos a verificar también el memorando de planificación específica de los registros de los estados financieros y de los saldos de los estados financieros. Vamos a ver. Tenemos que aplicar las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, los reglamentos específicos del sistema de contabilidad integrada, manual de cuentas y contabilidad. Pasamos, de acuerdo a las definiciones, vamos a elaborar de acuerdo al formato que nos pide las normas de los estados financieros de la Contraloría. Lo vamos a ver después enseguida, los controles internos, puntos fuertes, pero vamos a ver de acuerdo al trabajo que vamos a comenzar. Bueno, tenemos que aplicar las normativas. La primera normativa es la etapa de la planificación. La primera norma de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros es la auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. Acá en la auditoría tenemos que armar de acuerdo a la estructura. Tenemos los legajos, el legajo permanente que está con la 310, el legajo de planificación, el control interno, legajo de ejecución y aquí le tenemos legajo de las planillas sumarias. Aquí tenemos todo lo que vamos a verificar en esta práctica de la clase. Tenemos también las evidencias de acuerdo a las normas. Tenemos la supervisión del auditor, tenemos el legajo resumen. En el legajo resumen tenemos la etapa de comunicación de resultados de acuerdo a las normas 316, carátulas, puntos pendientes, informes emitidos, asuntos de atención. Vamos a comenzar punto por punto. Tenemos los legajos permanentes. En los legajos permanentes, de acuerdo a las normas, se tienen que archivar los legajos de planificación general de la auditoría de confiabilidad. Vamos a comenzar con la planificación general. Tenemos que archivar toda la información, toda la documentación en el legajo permanente de la etapa de planificación. La planificación general de los registros. Tenemos la base de creación, la planificación, y tenemos la planificación general. Vamos a regresar acá y le vamos a poner en la planificación general. En la planificación general tenemos, de acuerdo a las normativas, los memorandos de planificación. Está esto en la planificación, su archivo.
la planificación específica de los registros de control interno. De acuerdo a las normativas de la etapa de planificación, las normas de auditoría de los estados financieros, la 311 etapa de planificación, estamos con LB02 planificación general. Tenemos después la planificación específica para los registros de los estados financieros. Tenemos la planificación específica de los estados financieros. ¿Ok? En base de esta situación, aquí tenemos la planificación específica de los estados financieros y la planificación específica para el análisis de los registros acá. Dice la normativa que todo el legajo de la planificación, la documentación de respaldo debe ser archivado en el legajo permanente. Entonces vamos a abrir el legajo permanente, vamos al legajo permanente. En el legajo permanente tenemos el legajo de la planificación. Aquí tenemos la planificación general de los registros y de los estados financieros. La planificación general, la planificación específica de los registros de control interno y sus deficiencias. Y la planificación específica de los estados financieros. Tenemos que hacer 3 memorandos de planificación. Comenzamos acá, como dice la planificación general. La primera norma de los registros la primera norma de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros es la auditoría de planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo de las etapas, ¿no? Ahí ponemos, vámonos al segundo punto y comenzamos desde el punto 10, el punto 06. Ya está, acá está. Ya estoy, como tengo la planificación general en este archivo, ahora tengo la planificación específica de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros. Vamos a ver esto. Aquí tenemos la planificación general de la auditoría, punto 6. Tenemos la confiabilidad de estados financieros debe ejercer durante los meses de marzo, abril. Y vamos a ir punto por punto. Entonces decimos que la planificación específica, la 311 etapa de planificación de la planificación general de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros, el punto 6, el inciso A, tenemos que archivar la base de en el legajo permanente, tenemos que colocar la base de la creación de la entidad y vamos a verificar que aquí tenemos la base, la misión de la entidad. Después el inciso B dice las estimaciones presupuestarias del recurso. Aquí tenemos las estimaciones presupuestarias, tenemos que actualizar. El inciso C, los programas y proyectos, tenemos que tener los programas y proyectos, esos están en los programas. Tenemos el ordenamiento jurídico, las operaciones de bienes, tenemos el inciso E. Aquí se de las operaciones, las áreas críticas, el tipo, las políticas contables, el inciso G, aquí están las políticas contables, el tipo de información financiera, las áreas críticas, todo tenemos que tener dentro de la planificación específica de los registros. Cuando pasamos el 0.7, tenemos errores o irregularidades. En cualquier momento el desarrollo de la auditoría podrá identificarse observaciones como los errores y irregularidades. En auditoría tenemos que definir, cuando encontramos errores, entonces determinamos la responsabilidad administrativa. Cuando detectamos las irregularidades o se cometen fraudes, podemos determinar responsabilidad civil penal para los funcionarios y exfuncionarios dentro de un proceso de la elaboración de la auditoría. Si aún estamos haciendo una auditoría financiera y detectamos actos irregulares, podemos hacer también una auditoría de cumplimiento, que ahora anteriormente se llamaba auditoría especial, ¿no? Tenemos las operaciones críticas, el punto 8, aquí está
punto 8, el auditor gubernamental deberá identificar operaciones críticas y determinar la rotación del énfasis que efectuará durante un periodo estratégico de 3 a 5 años. Y el estado financiero analizará todas las operaciones críticas con efectos financieros. Vamos a poner el sello. Aquí, licenciado Usaba, Juan Sánchez Valderrama. Y podemos editar, podemos corregir, ¿correcto? O podemos agregar acá y decirle auditoría, ¿no? De los estados financieros, ¿verdad? Gestión 2023. Queremos poner rojo, vamos a marcar con rojo. Ponemos negrilla, hacemos maravillas con el sistema, ¿no? Ya. Ok. Después de esto, pasamos al otro punto, que es la planificación específica de los estados financieros. Tenemos la planificación general, tenemos la planificación específica de los registros y deficiencias de control interno. Entonces comenzamos con el punto 10. La planificación específica para el análisis de los registros, este fuera el número, vamos a poner el número 2. Este de aquí es la planificación específica. Vamos a poner aquí. Planificación número 1. No, solamente como idea. Vamos al punto 10. ¿Por qué? Porque alguien me dijo si estamos de acuerdo a mis papeles de trabajo están de acuerdo a las normas de auditoría, de los estados financieros de la Contraloría. Todos mis papeles de trabajo ahí tenemos el punto 10, comprender el control interno. Acá tenemos los flujos de procesos, tenemos los manuales. El punto 12, conocer, el auditor interno deberá conocer la documentación de la entidad, tiene que verificar los manuales, los reglamentos específicos y otras normas respecto de los registros de las operaciones críticas desde el origen de las operaciones sustantivas o administrativas. Esto se refiere a que nosotros como auditores no tenemos que ver, si tenemos varios reglamentos, no lo vamos a verificar por el sistema de los reglamentos del POA. Tenemos que ver el reglamento del sistema de contabilidad integrada, las normas de contabilidad integrada, el manual de contabilidad de cuentas del sector público. En base de eso tenemos que verificar. Tenemos el punto legajo permanente, el inciso C3, el registro de operaciones críticas, conocer, identificar los puntos fuertes de control, los débiles y control. ¿A qué se refiere? A que si la entidad, los puntos de controles fuertes, si la entidad cuenta con los registros, con los reglamentos aprobados, compatibilizados y aprobados con su decreto edil, se consideran pues como puntos fuertes de la documentación. Cuando no tiene los reglamentos, como por ejemplo el registro del pago de consultores de línea y no tienen reglamentos, puntos débiles y controles claves donde podemos poner mayor énfasis de la revisión de la documentación. Después vamos a pasar a la planificación específica para el análisis de los estados financieros. Vamos a poner, este sería la planificación específica. Entonces sería el memorándum de planificación
de auditoría. También podemos utilizar esta opción y decirle financiero, ¿verdad? Listo. Tiene que quedar muy claro y muy importante porque estamos viendo la elaboración del memorando de planificación general, el memorando de planificación específica de los registros y las deficiencias de control interno. Estamos viendo la planificación específica de los estados financieros. Como verán, todo el legajo de los permanentes se ha desarrollado punto por punto. También esto está en mi libro, de lo que voy a presentarlos enseguida. Entonces tenemos el punto 18. Punto 18 es justificar las operaciones, las transacciones a ser sujetos de revisión. En este caso, ¿qué transacciones podemos revisar? ¿Cuáles podrían ser de mayor observación? Los asientos de ajustes manuales que han realizado, las transferencias que han realizado, las transacciones que han hecho. Eso tenemos que verificar y tenemos que revisar. Tenemos que evaluar también el control interno de los estados financieros de acuerdo a las normas 312. Aquí está del control interno. Las normas dicen del control interno. De conformidad indica la normativa de control interno. Analizar la elaboración y la emisión de los estados financieros, considerando dos momentos, las fechas de corte de operaciones del ejercicio fiscal y las fechas de elaboración de la emisión de los estados financieros. Es muy importante hacer notar a todas las entidades públicas, casi en su mayoría, que hacen la unidad de contabilidad. La unidad de contabilidad van del notario para hacer notariar la documentación de los estados financieros con el 28 de febrero a las 9 de la mañana. Finanzas, a último momento, a las 3 de la tarde, le está pasando los reportes de los estados financieros y el auditor, al margen de que haya revisado desde todo el procedimiento para cumplir y ser enviados al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría, tiene que estar emitiendo su informe de confiabilidad de los estados financieros. Si ustedes van a ver las cuentas que mandan a las contabilidades cuando tenemos que ver las muestras y los montos de la significatividad de la auditoría, cuando existen las cuentas por cobrar por más de 32 millones y no han sido ejecutados, por sus cuentas, por su cobrabilidad, no son pues confiables. Las obras en proceso se quedan casi 60 horas sin hacer, no son desincorporados. Las cuentas por pagar. Entonces no son pues casi todos las entidades financieras o todos los municipios no dan pues el auditor por un compromiso que se tiene con la entidad o hayan sido nombrados políticamente o son operadores políticos, no mantienen la ética profesional, el grado de independencia de las unidades de auditoría, dan su examen de confiabilidad y las observaciones no son subsanables dentro del periodo que se puede realizar. Por eso es que nosotros tenemos unas ejecuciones presupuestarias muy bajas porque no hay capacidad de gasto. Más o menos la MAE o los ejecutivos, cuando ven que tienen y cuentan con un saldo de caja banco de 34 millones, 40 millones, creen que tienen capacidad de ahorro, porque no les han devengado, no han ejecutado su presupuesto en los momentos de contabilidad o que han realizado varias transferencias, en sus transferencias en las gestiones de la próxima gestión no son cobrables, entonces tienen que verse cierto riesgo, hay bastante inconsistencia en el sistema y nosotros como auditores internos tenemos que ver la realidad de la ejecución. Al tapar la información, estamos cometiendo varias irregularidades. ¿Para qué? Para que la entidad no pueda subsanar sus observaciones. Cuando la entidad tiene varias observaciones y nosotros como unidad de auditoría interna tenemos que realizar las observaciones, no es para
determinarles la responsabilidad, sino que para que la próxima gestión vayan a subsanar sus informes, ¿no? Por eso es muy importante registrar el auditor, tiene que ver también las fechas de corte de emisión. Último momento, siempre están pasando los financieros, los informes de los estados financieros, y por eso que a veces hay mucha inconsistencia en el tema del disponible en las cuentas por cobrar, el tema de almacenes, el tema del inventario de almacenes, el tema de activos fijos, el tema de obras, el tema de las cuentas por pagar, el tema de las deudas de gestiones pasadas, deudas a largo plazo. Hay mucha inconsistencia en la elaboración de los estados financieros y contabilidad, que como es el corazón de la entidad, deberá de presentar de acuerdo con las notas de los estados financieros justificativos. Por eso el auditor interno debe verificar el antes del cierre al 31 de diciembre del 2023, cuando presentan los estados financieros, y tenemos los hechos posteriores a las observaciones que la unidad de auditoría interna deberá recomendar. Pero ¿cómo va a recomendar? Porque se tiene que hacer el análisis de las variaciones horizontales, el nivel de significatividad, la determinación de muestros aplicados, la estructura y conocer el órgano rector, la elaboración de programas. Como vamos a ver que las normativas y yo he realizado de acuerdo a las normativas. Por ejemplo, la 302 del control interno, lo tenemos acá. Esto es el momento del legajo permanente, y acá en la normativa dice que se debe archivar en el legajo permanente la planificación general de la auditoría de confiabilidad, la planificación específica de los registros y las deficiencias de control interno, la planificación específica de los estados financieros, y algunos antecedentes, algunas documentaciones que la unidad de auditoría interna deberá mantener de acuerdo a la resolución de los antecedentes del gobierno autónomo municipal, la tuición que tiene, la designación de la MAE, la estructura del ejecutivo, tanto del ejecutivo, del consejo y de salud, los contratos a largo plazo, como el caso de Concretec, las deudas del FNDR, los del FDI, las propiedades inmuebles, cuántas movilidades cuenta la unidad, los vehículos de la entidad, las actas del consejo, los testimonios de designación de la MAI y del consejo, las firmas habilitadas en el banco, la rendición de cuentas, rendición de cuentas de hace 2 años, informes de auditorías internas y externas, la póliza de seguros, los convenios interinstitucionales, el memorando de planificación financiera. El Ministerio de Economía y Finanzas emite un instructivo para que en el periodo del cierre de la gestión se debe cumplir en los plazos establecidos, como ser los cierres de arqueo, de caja chica y caja general, y de acuerdo a las normas relacionadas con la ejecución de la auditoría. En este caso estoy haciendo una auditoría financiera, yo no puedo meter pues las normas de auditoría operación, o normas de auditoría de cumplimientos, o normas de auditoría financieras, o normas ambientales. Tengo que tener relación con las normativas que tengan relación con la auditoría. Las cuentas de la CRE, de los recursos humanos de la entidad, el listado de las obras, algunos instructivos de la Contraloría, las leyes relativas a la auditoría y toda situación que nos pueden enviar. Tenemos que tener también el código de ética, el CICIN web. Entrando al segundo parte, tenemos el legajo de planificación, que está en la 311. Aquí les tenía mi memorando de planificación general, los programas sustantivos. Aquí está el activo disponible, ¿no? Acá tengo el activo disponible, mi cuadro, el activo disponible. Tengo también del exigible, mi programas sustantivos, de acuerdo al formato y a la guía de la Contraloría General. Esto lo digo porque quizás un compañero me llamó y me preguntó, ¿no?, si están de acuerdo a las normativas. Tanto mi trabajo de auditoría están relacionados con las normativas de la auditoría. Tengo las planillas de edición de campo, planillas de decisión, análisis horizontales y verticales. Aquí tenemos el análisis verticales y análisis
Yo al apretar uno de estos botones, ya tengo mi índice y puedo facilitar el trabajo como se puede. Como verán, acá está. Y ya yo agarro esto y lo puedo copiar ya para mi índice. Ustedes van a ver acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Para que vean cómo le puedo actualizar, lo voy a poner legajo permanente guión 10.7. Le voy a poner licenciado Jusaba o Juan Sánchez, ¿verdad? Yo le apretaré este botón 2 veces, voy a apretar, ya tengo actualizado, aquí está. Como verán, en mis auditorías y mis índices están en menos de un segundo. Entonces no necesito estar volviendo a typear ni copiar porque ya manejamos varias situaciones cuando se maneja el Power BI o el Power Query, ¿no? Entonces tenemos el legajo de la planificación general de los estados financieros de acuerdo a las normas de auditoría de confiabilidad, la 311. Estamos entrando al control interno. Acá tengo el control interno. Tengo el control interno de acuerdo a lo que me pide. Tengo el control interno del análisis. Aquí tenemos el control interno, conclusión, las deficiencias, las pruebas de cumplimiento, pruebas de recorrido. Aquí tenemos los ciclos de egresos, conclusiones de las deficiencias. Vamos a verificar, acá tenemos las pruebas de cuestionarios, las respuestas a los cuestionarios que hacemos, cuestionarios de diseño, después tenemos, hacen las respuestas, ¿no? Tienen las pruebas narrativas, pruebas de recorrido, tipos de muestras, ¿no? Y tenemos el control interno, el cuestionario interno, procesos de planificación, recorrido y procedimiento, programas de cumplimiento. Es muy importante acá diferenciar los programas de cumplimiento, son lo que se tiene que realizar y estar relacionados con los programas, no. Acá tenemos programas de registros contables. Como estoy viendo, yo estoy elaborando un libro y todo eso es mi formato. Programas de cumplimiento, se llama CARS, ¿no? Tenemos emitir un procedimiento, aquí está. Como verán, entonces estoy trabajando de acuerdo a las normativas y estoy trabajando de acuerdo vamos a aprovechar acá también tenemos el punto 2, el auditor, el punto 3, el punto 3.13, identificar, autorización, ocurrencias, actitud, oportunidad, salvaguardar propiedad. Evaluaciones de control interno. También tenemos la acta de evaluación, tiempo, horas diarias. Vamos a entrar al legajo de la ejecución, la normativa 313. La 313, etapa de la planificación. Aquí está la etapa de la ejecución de la auditoría. Tenemos hechos posteriores, análisis de registros contables, análisis de los estados financieros. Aquí revisamos lo que es la revisión de los estados financieros que nos proporcionan el área financiera, ¿verdad? Tenemos después los incisos, verificar, comprobante, aplicar los muestreos. Aquí tenemos reporte, los muestreos, los compromisos, contingencias. Tenemos las evidencias. Las evidencias tenemos con el 314. Aquí está 314, pero también les quiero mostrar los legajos de sumario. Acá tenemos las planillas del disponible. Vamos a verificar las planillas sumarias
El A1, sus sumarias, A2, programa de trabajo, A3, correspondencia entregada, A4, correspondencias recibidas. Vamos a ver acá en el libro que estoy realizando, el auditoría, el libros del estado de confiabilidad, licenciado Juan Sánchez, auditoría, aquí está. Ya los voy a mostrar enseguida, vamos a ver eso. Tengo los papeles de trabajo. Ok, acá seguimos continuando y vamos a ver, acá les estoy mostrando las planillas sumarias. Bueno, vamos continuando. Tenemos la planilla sumaria. Aquí está la materialidad de planillas sumarias del disponible. Aquí está, ¿no? Tenemos el disponible, la planilla sumaria. Aquí también tenemos la matriz. Legajo de la ejecución. Tenemos programas de auditoría, carátulas, copias, carátulas, programas de auditoría, la matriz. Entonces, nuestro ejercicio está de acuerdo y tenemos la sumaria del balance general, la descargamos acá, descargamos y colocamos el índice. El índice está de las sumarias, las analíticas, las excepciones, los de ajuste, las de clasificación, las deficiencias, las planillas sumarias, programas de cumplimiento, notas entregadas, notas recibidas, trabajos de auditoría, marcas de auditoría, presupuesto tiempo, pendientes, el desempeño de los auditores que han apoyado, el relevamiento de la información, pruebas globales. Ahí tenemos algunas marcas de auditoría que se puede utilizar. Tengo mi matriz, tengo la sumaria principal, tengo la subsumaria, de forma general, para poder ya hacer en forma específica, tengo los análisis, la analítica, las planillas de excepción, planillas de ajustes propuestos, tengo las planillas de deficiencias, tengo el activo disponible, tengo de las pruebas globales, tengo las planillas de determinación de muestras, tengo los históricos, entonces podemos ver bastante información de toda la información que podemos realizar, ¿no? Es muy importante porque estamos viendo a grandes tenemos la evidencia, tenemos acá la evidencia de la auditoría, que tenemos que las cuentas, no las normativas, tenemos que buscar las evidencias. Tenemos la supervisión de la unidad de auditoría, es muy importante. Si la unidad cuenta con una unidad de supervisión o una auditora, tiene que verificar, tiene que revisar todita lo que está relacionado. Tenemos el legajo resume, de acuerdo a la sexta norma de auditoría y confiabilidad de los registros financieros, es información de la auditoría, de los registros y de los estados financieros. Son dos cosas que tenemos que hacer. 1 y 2. Entonces tenemos que ver este registro y este. Tenemos que preparar dos informes, ¿no? Aquí vamos a ver los informes que hemos vendido, carátulas, asuntos, informes emitidos por la ley de auditoría interna. Se ha remitido a la Contraloría, anteriormente, de acuerdo como la Contraloría estaba cerrado, el informe al 16 de enero
de la ejecución de informes de registros y las deficiencias, con su resumen correspondiente. Después hemos hecho el informe de auditoría, que se ha mandado con el informe de confiabilidad de la unidad de auditoría interna. Una vez que se terminan los informes, se pasa al PDF y con todos estos archivos se puede borrar porque esto ya no se puede modificar ni cambiar, sino es hasta otra auditoría. Por temas de seguridad, se recomienda, una vez concluidos sus informes de auditoría, convertirlos al PDF y el PDF se queda o para que se puedan escanear. Estos son sujetos de modificación o modificaciones por algunos auditores que no tienen bastante conocimiento. También tenemos los antes de los informes, los reportes del sistema, los cuadros del Excel, toda la información tenemos completo. Entonces tenemos bastante material en este curso de una auditoría financiera de acuerdo a las normas. Como verán, con la normativa la 316 se termina el informe de confiabilidad de los registros de control interno. Eso remitimos. Tiene que tener el nombre de la entidad, título del informe, referencia, destinatario y fecha de emisión, los antecedentes. Después tenemos el informe que incluirá como mínimo los registros y los objetivos de respecto a la confiabilidad. Tenemos que tener dos informes, ¿verdad? De los registros de control interno y las deficiencias y el informe de los estados financieros, con programas de los programas sustantivos, que se hace la revisión de los saldos de los estados financieros y de los registros y del control interno y las deficiencias, se hace un recorrido y de acuerdo a cómo han sido registrados al sistema, de acuerdo a las normas del sistema de contabilidad integrada y de acuerdo al reglamento del sistema de contabilidad integrada y cómo han sido sus registrados al sistema, ¿no? Entonces nosotros, como verán, esta es una guía para todos aquellos funcionarios que quieren pasar un curso de capacitación. Les voy a poner mi número de celular. Soy el licenciado Juan Sánchez Valderrama, el celular 726-16291. Soy auditor forense más, con bastantes experiencias, entonces cuento con el apoyo. Acá tenemos las planillas, revisando las planillas sumarias. Tenemos del exigible, todos los programas de trabajo. Están los programas de trabajo que se han hecho, ¿no? El tema del activo fijo, ahí tenemos las referencias, las marcas, el objetivo, el 1, 2, 3, los papeles de trabajo. Como verán, tenemos bastante información. Vamos a cerrar y les vamos a mostrar el libro que estamos elaborando. Estamos haciendo un libro que se llama La Auditoría Interna, pero no creo que está en este otro. Aquí está. La auditoría interna, vamos a hacer como corresponde los antecedentes, la consideración de la Constitución Política del Estado, las normas de auditoría de confiabilidad de los registros financieros, su propósito, su aplicación, la auditoría y consideraciones básicas, la abreviatura, las definiciones, el objeto, los criterios, el ejercicio de la auditoría, el objetivo de la auditoría, los criterios, ejercicios, la planificación de la auditoría, la planificación por etapas. La planificación de las auditorías no tiene un carácter rígido porque puede ser flexible, se puede modificar el memorando de planificación de auditoría. Tenemos los flujos de las planificaciones específicas, el comprender las áreas administrativas, flujos de acuerdo a la normativa. Está mi guía, tanto el libro como mis auditorías están en todo. El trabajo que lo vengo realizando, lo realizo acá en mi casa porque tengo la computadora, porque a veces en la oficina el sistema, los virus o cuestiones, por eso no trabajo mucho. Más trabajo acá en casa, mis auditorías solamente cumplimos y podemos desarrollar, porque el auditor tiene que
el auditor interno de una unidad tiene que estar bien concentrado para realizar sus exámenes de las auditorías. Generalmente tiene que haber un ambiente de trabajo. La auditoría es un proceso, los antecedentes de la evaluación de los informes de la confiabilidad, cómo han sido sus antecedentes, criterios técnicos, consideraciones de acuerdo a la Constitución Política del Estado, consideraciones de acuerdo al Decreto Supremo 23.215, que dice consideraciones de los informes técnicos de la Contraloría, tenemos el contexto textuales, tenemos el contenido de las normas de auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros. El propósito es de determinar la confiabilidad, las características de la confiabilidad, la diferencia entre una auditoría de confiabilidad y una auditoría financiera. Anteriormente se venía trabajando dentro de la normativa de las auditorías financieras que nada tenían que ver, porque las auditorías financieras tenían que determinar, son realizadas por auditores externos y ellos determinan la razonabilidad de los estados financieros. En cambio, la unidad de auditoría interna determina la auditoría de confiabilidad si los informes que han sido registrados al sistema son confiables o no son confiables, ¿no? Tenemos la estructura de acuerdo, tenemos las disposiciones generales de confiabilidad de registros, de las normas de auditoría de cumplimiento, las normas generales, tenemos las normas de planificación, la 311, tenemos la información, los legados de planificación, el de control interno, las evidencias. También podemos efectuar una evaluación del control interno, cómo está el sistema. Como resultado de la evaluación, en base a tenemos también las normas de auditoría de confiabilidad, las 303 etapas de la ejecución de la auditoría, ¿no? Entonces tenemos las evidencias, tenemos la proposición, etapas de comunicación, cómo debemos comunicar y a quiénes dar. El desarrollo de la auditoría, ya la práctica lo tenemos desarrollado también, como han visto en mis legados de planificación, ejecución, de control. Todo este trabajo lo vengo realizando desde hace años con la experiencia que se cuenta y cada día se está mejorando para contar con un material didáctico, ya que los de la Contraloría nos proporcionan bastantes normativas de las guías que los auditores tenemos que aplicar, ¿no? Este solamente es un punto para que ustedes puedan ver del material que se pueda contar para los diferentes trabajos que he hecho, ¿no? Aquí está el legado de planificación, tenemos memorando de planificación, como verán acá, está de acuerdo a la estructura. Aquí tenemos la 311, legado de planificación, como verán, aquí están. Programas sustantivos, aquí están los programas. Del exigible, podemos ver el exigible en programas de sustantivos, ¿no? Vamos a verificar. Aquí está. El exigible a largo plazo. Inversiones, activos fijos, ¿no? Toda la documentación de mi trabajo está relacionado con el formato de las normas, ¿no? Tenemos también acá planillas de sinopsis del enfoque de auditoría, planillas de decisiones por unidades operativas y cuestiones. Ahí tenemos las normativas, etapas de la ejecución, la parte teórica. Aquí tenemos la etapa 13, legajo de la ejecución, la tercera normativa. Cualquier consulta, aquí están las carátulas, los estados financieros examinado, el LLC2, estados financieros, compromisos contingentes del 03, acta de secciones del consejo, componentes. Como verán, ya les mostré cómo se puede sacar el índice. Hago mi ejecución, voy a mi Excel,
Y acá está. Entonces yo agarro esto y voy a copiar y lo pego acá, ¿verdad? Aquí como un ejercicio para práctica. Van a ver que sí se puede hacer muchas cosas. Aquí está. ¿Ver? Entonces, directamente el contenido de mi archivo, le doy algún formatito. Yo mantengo el margen, el tipo de letra. Todas mis auditorías están con márgenes, ¿no? Aquí están los legajos de las planillas sumarias, que yo tengo un legajo muy aparte, legajos sumarias y con de acuerdos componentes, ¿no? Las planillas sumarias, planillas analíticas, de aquí te lo disponible, vamos a ver. Aquí está el número 2, planillas analíticas, aquí está el A1, el A2, el A2 es planilla de excepción, planilla de ajuste propuesto, A3, aquí está A3, planillas de control clave, A4, planillas de control clave. Vamos a verificar, creo que no se terminó ahí. Planilla de excepción, ahí tenemos planillas de deficiencias, aquí están deficiencias, la evaluación de desempeño, aquí tenemos los funcionarios, hacemos un cuadro de evaluación, cómo trabajaron los funcionarios o los auditores en la entidad, ¿no? Hacemos como verán, tenemos la auditoría completa. Ya muy pronto se va a lanzar un libro de las auditorías. Eso es todo. Muchas gracias por haberme dado unos 5 minutos de su tiempo.